Rodríguez, despois de haber escoitado estas enseñanzas de unha maneira sobre árboles filosóficas e tamén reflexivas, pois falábamos fai uns intres de que tiñamos aquí no estudio de Bertesón de Cerceda a tres convidados, se son de vostedes, vamos, eu creo que seguramente coñecidos, e vamos a falar dunha obra de un home que se chama Eugenio Siragusa. Para falar desa obra temos dous puntos comuns e hai un punto, digamos, unha disyuntiva. O primeiro, os puntos, digamos, comuns, pois son aos xa coñecidos por vostedes. Mercedes Cortés, moi boas tardes. Hola, buenas tardes. E José Rodríguez, moi boas tardes. Boas tardes. E tamén temos a ese coñecido de vostedes tamén, estudioso en canto a lesiones comparadas, que é o señor Ismael Rodríguez. Moi boas tardes. Boas tardes. Bueno, como podemos empezar un debate a falar sobre o falado xa do tema este? Antes, comentar que metimos un vídeo dun avistamento que houve na Coruña e tal, e bueno, o temos ahora mismo en imágenes, estaba vendo este vídeo, o están vendo vostedes, e bueno, creo que está moi ben logrado por a persoa que o pillou a Coruña, e me parece que é un vídeo en dous, non? Entón, pois, non sei se podemos comentar, según Mercedes Cortés e José Rodríguez, e incluso Ismael Rodríguez, pois algunha cousa sobre este vídeo. Logo, máis tarde, explicaremos os pormenores. Si bien los vídeos no son nunca garantía ni prueba de nada, lo que es indudable que uno de los avales más frecuentes del fenómeno extraterrestre está en la observación de objetos voladores no identificados, que no es más nada que eso, ovni, en el cielo. Esto sería indiscutible. Hoy por hoy los testimonios de las fuerzas aéreas y los testimonios de gendarmería en general pues no dejarían lugar a dudas. Un planteamiento sería posiblemente la naturaleza de ese fenómeno. Yo sí quisiera decirle algo a Ismael, que hoy por hoy está reconocido que no son ovnis, sino que son OVIs, objetos volantes identificados. Bueno, eso es muy a discutir, eso es parte de la discusión de hoy, sin duda alguna. Sin duda alguna. Pero vamos, seguimos observando ese vídeo. Ahora vemos outra panorámica tamén. Todo está tomado, hai que decirlo, da Coruña, na cidade da Coruña. É un vídeo que dura uns minutos e máis tarde, volvo a insistir, pois comentaremos algúns pormenores deste vídeo concreto, non? E daremos tamén algunhas explicacións que creo que serán do aclaro de alguna maneira de todos vostedes que nos están vendo agora mesmo nas pantallas de televisión de Cerceda, para que nos creamos, como se suele decir, lo que todo está escrito. Observando según las normas habituales de los que de esto sabe mucho, entre los que no me cuento, de los, digamos, investigadores realmente de campo, sí. Pues supuestamente uno de los factores que se observan aquí, curiosamente, es la ausencia de movimiento aerodinámico. O sea, muchas veces se ven luces en el cielo, se ven desplazamientos, pero generalmente obedecen a las normas habituales de comportamiento de un avión, o sea, la necesidad de los giros en el aire y todo esto. Todo esto hasta que salga la nueva nave esta que están haciendo los rusos, de carga gigantesca en forma de platillo volador. Entonces tendremos que buscar nuevas coordenadas para tratar de identificar los avistamientos en cuanto a su naturaleza. ¿Qué cosas se puede decir a Mercedes Cortés y a José Rodríguez sobre este vídeo en concreto? E despois entraremos no tema. Temos tempo por diante para falar e enseñar algunha fotografía que vexo que temos aquí tamén no estudio sobre un personaxe tamén moi, en fin, emblemático ou moi interesante. Carismático. Carismático. Bueno, yo lo que tengo que decir es que aparte de este vídeo, nosotros hemos tenido cantidad de avistamientos en La Coruña, en la zona de Arteijo y en el Monte de la Zapateira. O sea, de cantidad de naves que se veía perfectamente que no eran aviones porque quedaban estáticos en el cielo. Había un zigzag que un avión prácticamente no puede hacer y para nosotros estaba más que reconocido que eran esos OVIs. José Rodríguez. Yo lo que tengo que decir con respecto a esto es que, bueno, cualquier imagen, tanto de vídeo como fotografía, puede ser falsificada, pero no cabe duda de que ahí entramos en nuestra teoría, llamémoslo así, por aquellos que no creen en lo que nosotros creemos, pero que, bueno, que llevan almas dentro de sus panzas, digamos así, llevan alguna cosa más que el ser un mero objeto que viene nada más que a desafiar las leyes de la gravedad, ¿no? O sea, tienen algo traen, algo más traen, o sea, alguna información que, bueno, hay gente que la acepta y hay gente que no la acepta. Bueno, pues Ismael Rodríguez, non hai logos aquí para nadie. Sí, señor.
Ismael Rodríguez. Bueno, yo pienso que debemos centrar, como es habitual, y nosotros nos hemos reunido ya muchas veces para tratar este tema y dejar pauta de que, a pesar de que pensamos muy diferente en algunos aspectos, pues les considero grandes amigos para mí. Eso fundamental, eso aparte de todo. Mis dudas siguen estando donde estaban siempre, ¿no? Y donde se presentaban siempre. Pero claro, el mensaje evoluciona, afortunadamente también. O sea, el mensaje evoluciona y las pautas van variando. Últimamente leí, y yo esto quisiera consultarlo porque no he tenido oportunidad de hacerlo antes con Mercedes o con José, acerca que Eugenio Siracusa decía en uno de los opúsculos de Denunciamos Soli que el padre de su esposa, de Miguela, ¿es? O Micaela, es que yo me confundo. Miguela era reencarnación de Paramahansa Yogananda. Yo no te puedo contestar eso porque no estoy informada de eso, o sea, no tengo una... No, porque aparece aquí en uno de estos opúsculos de Denunciamos Soli, dice... ¿Pero habla de Miguela? Sí, habla de Miguela y habla del padre. Paolo, si no me equivoco, se llama el padre, o le llama Pablo, supongo que se llamará Pablo. Sí, ¿no? sí. Entonces, enseñando una foto de Pablo y una foto de Paramahansa Yogananda, pues afirmaba que había vuelto Paramahansa Yogananda para engendrar a Miguela. Y ahí tengo yo una gran duda. Paramahansa Yogananda muere en 1950. ¿El padre de Miguela no tiene más de 44 años? Pues el padre de Miguela no, me parece que no está vivo. ¿No está vivo? ¿Ya queda murió? No lo sé. No sé, porque yo, o sea, conozco directamente a Eugenio y conozco a Miguela, pero vamos, no conocía a su padre, sí. Conozco a la madre de Miguela, pero no conocía a su padre, entonces, o sea, sobre esto no te puedo dar información. Porque esto sería una forma de llegar a entender qué se está entendiendo por reencarnación también, ¿no? Sabemos que en el movimiento de Eugenio se da cierta importancia, o se comenta por lo menos, acerca de la reencarnación. A ver qué se entiende por reencarnación, porque hay muy diferentes conceptos de reencarnación. Si se entiende la reencarnación en su concepto oriental, no puede reencarnar una persona que aún está viva. Si Paramahansa Yogananda muere en 1950, el padre de Miguel a esta fecha tendría que tener, a esta fecha, 44 años, cuando mucho. Pues de lo contrario tendríamos que hablar de otro tipo de reencarnación. Y esto insisto porque actualmente los movimientos en general que tratan el fenómeno contacto, pues vinculan mucho que sus promotores han sido en otra vida grandes personajes, por ejemplo Eugenio, sobre Cagliostro, sobre Juan Evangelista, no Bautista, como generalmente se está confundiendo por ahí, Rasputín, Filipo, que decían que era el maestro Moria, Eli, que era Krishna, y cosas así por el estilo. Yo creo que es un punto que debemos, y si no se puede hacer ahora porque no tenéis información, pues yo digo dónde está esa información, que no me la he sacado de la manga, me la he sacado de un opúsculo, Denunciamos Soli, donde dice que Paolo, o Pablo, que supongo que será el nombre, el padre de Miguela, es la reencarnación de Paramahansa Yogananda. Yo lo que pregunto es si realmente es el padre de Miguela. No será el hijo, porque el hijo se llama Eli Paolo. No, habla del padre de Miguela, diciendo que... De todas maneras, yo por ejemplo te puedo decir que yo, pues mira, llevo 10 años que he conocido a Eugenio y que he conocido a Miguela también, debido a, bueno, al estar unidos, vamos, matrimonio, o sea, vamos, juntos, y nunca he oído hablar del padre de Miguela. O sea, es más, nunca se habló, he ido 2 veces he estado 2 veces con Eugenio y en ningún momento salió el tema de... O sea, hay que leerse los opúsculos. Si no digo que no, lo que pasa que, bueno, quiero decir, de vez en cuando Eugenio, yo no sé si en vídeos que vemos y el estar con él personalmente, que eso es lo importante, porque hay una gran diferencia de hablar de Eugenio para las cámaras y Eugenio cuando está hablando contigo de tú a tú, que es una persona normal, es tu mejor amigo, etcétera, etcétera. Entonces te dice cosas que en ese momento te rompen los esquemas. O sea, dices, ¿por qué dice esto, no, en este momento? Y de repente luego lo comprendes y él sabe por qué lo dijo y te lo deja caer sin más, te larga una sonrisa, una tranquilidad, o cuando te echa una bronca y luego se sonríe para hacerte entender lo que estás haciendo mal o eso, para que tú lo comprendas, no que él te imponga esta cosa. Entonces, si tú dices que habló en un momento del padre de Miguela como Paolo y que ha sido bueno, pues sus razones tendrá. Yo en este momento tampoco he leído ese opúsculo, pues no sé por qué, a lo mejor se me habrá escapado. Lo que sí, desde luego, prometo leerlo y decirte exactamente lo que hay, incluso hablar con Eugenio y preguntarle. Sí, o sea, el mismo Eugenio puede responderte a eso. Claro, porque lo que es evidente es que en el 50 estaba vivo Paramahansa Yogananda, no puede estar reencarnado, y supongo yo que por muy joven que sea Miguel, ignoro la edad que tiene, más de 44 años a la fecha debería tener su padre. De todas maneras, yo, o sea, no digo con esto que sea mentira, ni que sea, ni que el otro, o sea, no tengo ni idea, pero conociéndolo como le conozco,
como amigo, porque yo le considero un amigo más que otra cosa, aparte del padre espiritual y todo esto, pero es un buen amigo, vamos. Entonces no dice cosas porque sí, o sea, cuando las dice con una razón fundamentada. A lo mejor en un momento determinado, pues como somos personas humanas, y valga la redundancia, y estamos aquí, pues claro, hay una pregunta como esto que surge y no acabas de darle, no lo entiendes, porque es que él va más allá, ¿no? Él no es que vea con los ojos físicos nada más, sino que va mucho más allá de esto. Entonces, cuando él dice alguna cosa, hay alguna razón por detrás y un fundamento, no lo dice porque sí. Pues emplazo mi duda en este sentido y que quisiera ese lado conocer pues qué hay detrás de esto, qué hay detrás de esa afirmación de que es la reencarnación. Pues está hecho que de alguna manera habrá alguna contestación. Entonces, yo se os parece, vamos a comentar un pouco o tema do Eugenio Siragusa, o tema que vostedes, ou que José Merchi ou Mercedes Cortés pois queren dar a conocer aos oyentes e a xente que nos está vendo agora mesmo, non? Quixera que, non sei, brevemente, por favor, pois dereis algunha cousa a coñecer, que non nos metéramos en idilios, digamos, así, e falaredes vostedes alguna cousa. Sí, a mí me gustaría hacer un recorrido, brevemente. sí, brevemente, diciendo que, bueno, que Eugenio Siragusa, que nació en Catania, y hablar de él prácticamente es hacer una referencia muy importante a los ángeles de ayer y extraterrestres hoy, ya que en el año 1952 inició por todo el mundo una obra divulgativa y se dedicaba a dar el mensaje que estos seres daban a la humanidad. Para nosotros son seres, para mí son hermanos mayores, son seres superiores en ciencia y en conciencia, y ellos son conscientes perfectamente del Creador universal y de las leyes que rigen todo el universo. Y si están aquí, si hacen presencia durante tantísimos años, como es conocida, estos ovnis, estos seres que vienen a visitar la Tierra, es porque quieren proteger al planeta y porque velan por el equilibrio del cosmos. Entonces, bueno, lo que yo sí quisiera decir brevemente es que hay una serie de advertencias, por decirlo de alguna forma, Ismael, que Eugenio Siragusa lleva diciendo desde el año 1952 y que realmente se han cumplido. En el año 1952 Eugenio Siragusa hablaba de la droga y en aquel tiempo ya con el general bien, porque no, pero bueno, compartió directamente con él y hablaban del problema de la droga y el general le manifestaba o sea, se quería unir solidariamente a Eugenio Siragusa con esta llamada y recibía el mensaje de Eugenio Siragusa. En el año 1962 habló y advirtió sobre los experimentos con bombas nucleares y las explosiones que podía haber en el subsuelo terrestre, así como en la atmósfera toda. En el año 1972 Eugenio anunció del uso de la energía atómico-nuclear. Y se anunciaban en ese momento los grandes desastres que podían ocurrir en la Tierra, como Chernobyl y el agua ácida. En el 76 habló de la oscilación del eje magnético terrestre y bueno, que se podía agravar efectivamente por las explosiones nucleares. En el año 77 habló del entorno, de la contaminación de ese entorno ambiental, habló del agua. Explicaba la cantidad de enfermedades que se podían generar a consecuencia de todo eso y hablaba de una muy importante. Yo soy atese y como tal lo estoy viviendo día a día en un hospital desde hace 20 años. Desde hace 20 años no, desde hace prácticamente ahora unos 10 años, ¿no? Hablaba del larvar, que el larvar es un virus y es un virus psíquico y contamina las neuronas, las estructuras de las neuronas del cerebro. Este virus no ataca solamente físicamente, sino que ataca primero en su estado psíquico al hombre y después en su estado anímico. O sea, eso lo digo así general porque, bueno, fueron predicciones que hizo Eugenio Siragusa, como en el 85, que anunció que debajo del subsuelo africano había yacimientos de agua potable. Y ahora prácticamente se ha descubierto que sí. Habló de que el núcleo del Sol era frío, lo tacharon de loco, de catastrofista, y realmente no hay nada más que ver lo que está pasando en los telediarios, todo lo que estamos viviendo hoy, para ver que Eugenio Siragusa no es ningún loco ni ningún alucinado. Vamos a ir, Ismael, brevemente. Sí, muy brevemente, porque bueno, yo no niego en principio que el diagnóstico de Eugenio sea correcto. Dudo mucho el tratamiento que está dando. Ahora, el diagnóstico posiblemente sea auténtico. En 1952 la droga. En 1952 había drogas expandidas en muchos países del mundo. Pero no como en hoy. Otros no, pero no había nada como hoy en 1952. En 1952 podríamos haber predicho más de cualquier cosa que hoy más de cualquier cosa. Porque las cosas tienden a más por haber más población también. Pero había el problema del consumo del opio en Estados Unidos sumamente extendido, problemas con la cocaína y con la heroína muy serios, no se publicitaban y efectivamente no llegaban a donde llegan ahora, pero estaban ahí. Y no fue el primero en denunciar esto. En 1937 un equipo médico de la Universidad de Harvard ya planteó el problema que tendría esto y para los años 67 ya la prueba, o sea, habían anticipado inclusive la experimentación con las drogas alucinógenas.
Sobre la bomba nuclear, Schopenhauer, antes que Eugenio, había hablado ya de que esto era peligroso. Era voz populi en el año 62 el peligro de la bomba atómica. ¿Cómo no iba a ser peligroso si en el año 45 habían sido destruidas 2 ciudades? En el 45, 17 años antes, 2 ciudades, Hiroshima y Nagasaki, habían sido destruidas por energía atómica. Era absolutamente reconocido que era un gran peligro. Bueno, pero yo te hablo, perdona que te ataje, desde el momento que Eugenio entró en contacto directo con estos seres extraterrestres. Pues o sea, lo que él recibía pues desde ese debieron momento, anticiparle más, porque lo que le estaban diciendo... Es que hay muchas otras cosas. No, pero vamos a ver, pero lo que le estaban diciendo ya era conocido, avisado, y había inclusive movimientos que trataban de... Lo que él dice en esas cosas es que la droga, por ejemplo, llegará un momento en que esa droga mueva más dinero que un... ¿Cómo se dice? Que un Estado oficialmente... En la profecía de aquella época de Eugenio no se dice eso. Sí, eso y está eso escrito, sí lo quiero ver, escrito, pero en la época. Yo tengo documentación de Eugenio muy vieja, y no es eso lo que se decía. Pues Luego entramos en eso. No, bien, pero eso está... O sea, la oscilación... Él escucha, él... Bueno, déjame terminar. No, pero bien, solamente es... Si os parece, hablamos por partes. Bien, perfecto. Luego tú me matizas lo que... Vale. La oscilación del eje magnético que se dice y que fue supuestamente descubierta por 2 científicos australianos y sostenida por el señor Pedro Romaniuk y su grupo mesiánico en Argentina, hoy bastante perseguido y bastante discutido, no es tal. No existen 100 grados y cualquier miembro de un observatorio sabe que esto es así, que no ha habido tal desplazamiento del eje magnético, y podéis consultar, no digo ya el observatorio de La Coruña, el de Santiago o cualquiera de más envergadura, que no hay tal cosa. La contaminación, evidentemente, la contaminación está ahí, pero no empezó ahora tampoco, ¿eh? Hay muchas voces que lo han avisado, pero muchas. El Harvard, tú como ATS, dime qué médico acepta la existencia de tal neutrón. Mira, el otro día precisamente hicimos un programa, y en ese programa Un médico que diga que existe esa enfermedad. Es que mira, los médicos hoy por hoy no dicen cantidad de cosas que ellos conocen. O sea, ellos están viendo, por ejemplo, tocando otro tema, enfermos en coma, que han vuelto del coma, que les han hablado de cosas que han vivido y pero no van a demostrar. No te me vayas ahí, dime, el Harvard como tal, porque no les interesa. No, porque no existe médicamente. ¿Cómo que no existe? Eso no existe. Existe perfectamente que las neuronas del cerebro están contaminadas. Hay una degradación totalmente del cerebro. Hay un retroceso. Sí, pero eso tiene enfermedades y tiene definiciones médicas anteriores que no valen con decir esto del Harvard o el Harvard, que he escuchado. No, entonces buscáis el apoyo de la ciencia para lo que conviene y para lo que no calla la ciencia. Entonces ese doble argumento no vale. Bueno, dejadme terminar. El sol frío, no hay un solo científico reconocido que hoy afirme esto, que el sol es frío. Uno solo. En el último programa que tuvimos radial, en el cual participó el señor Giorgio Bongiovanni, pues se dijo que se iban a facilitar los datos de científicos. Todavía no he visto los datos de los científicos que en la Unión Soviética. Esto que están aquí, miembros de la Asociación de Científicos Independientes, no son científicos. En la Asociación de Científicos Independientes está Giorgio Bongiovanni. ¿Cómo me demuestras de que no son científicos? Porque no están inscritos como científicos. A ver, dame los papeles. Yo sí te los doy, yo te los consigo. No, aquí no los tengo porque no venía eso. Claro, es que si no se trata de buscar del programa que hicimos cerca de un año y no he recibido ninguna información y sabéis que yo la suministro cuando queráis. Giorgio Bongiovanni no es miembro de la Asociación de Científicos Independientes. ¿Cómo que no? No, pregunto, ¿no es miembro de la Asociación de Científicos? ¿Y cuál es su profesión? ¿Dónde él estudió? No, pero es que vamos a... Es como un club, y yo acepto que sea como un club donde se reúnen a hablar de ciencia o a estudiar ciencia, pero no han estudiado. Giorgio, muy honrosamente, ha sido un artesano, y muy honrosamente lo digo. Sí, y él también. Y él es el primero que lo dice, ¿eh? Vale, pero como aquel día, como el día que tuvimos el coloquio, me dijo que qué títulos tenía yo para someterle a juicio, y él me dice que él es miembro de la Asociación de Científicos Independientes, perdonando como si fuera miembro del Club Disney. Claro, pero perfecto, de ciencia formal no es nada. Yo creo que eso es un tema, mira, aquí creo que eso es tocar cosas que nos han pasado que no vienen a cuento, o sea, porque tampoco estamos... para decir esto de Giorgio, yo creo que lo normal sería que Giorgio estuviera aquí presente para poder contestarte, porque yo no tengo datos como para poder contestarte esto. A mí muchas veces... Pero no me puedes contestar si es miembro de esa organización o no, que es miembro. ¿Y cursó algún estudio científico, Giorgio? Ya no te lo puedo decir, porque Giorgio es un amigo mío, sin más, ¿entiendes? O sea, no es una cosa que tal, ¿entiendes? Tendría que buscar información, sabéis mucho detalle de su biografía. No, pero bueno, tampoco es... Mira, lo importante aquí es que el gran problema es que lo que nos pedís siempre, no tú, sino en general aquella gente, demuéstrame. Claro. Si no hay necesidad de demostrar, o sea, nosotros no estamos, yo te dejé hablar o déjame hablar a mí. Nosotros no estamos intentando imponer el que nadie cree o deja de creer en Eugenio Siragusa, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de actuar, en la forma de actuar de ellos, etcétera. Que en un momento determinado lo que tú acabas de decir efectivamente ha sido cierto por parte de Giorgio y tal, ese tema vamos a dejarlo ahí, que yo creo que no tiene mayor importancia.
Lo que yo digo es, con respecto al tema de antes, es que él lo que hizo, Eugenio lo que hizo es avisar de todas estas cosas que hemos hablado antes, de los peligros a los que se podía llegar si se seguía manipulando esa energía nuclear. O sea, ¿cuál es el peligro hoy en día? Lo estamos viendo. O sea, Vandellós 1 está ahí, Vandellós 2 está ahí, o sea, todas las centrales nucleares, ninguna es segura, todos tienen problemas en los reactores. O sea, en cualquier momento hay un terremoto natural, o sea, que hoy puede pasar aquí, mañana en California, etc. Y va por el medio del reactor y nos vamos al garete. O sea, entiéndeme, es así, acaba de pasar en Chernóbil no hace tanto tiempo. Bien, eso por un lado. Lo del sol frío es una cosa que ningún científico está dispuesto a tal igual. Bueno, yo lo que pregunto es, los astronautas que han salido de la Tierra, de la atmósfera terrestre, en el momento en que salen, automáticamente ellos dicen, y está escrito en distintos, que la temperatura empieza a bajar. Normal, eso puedo explicarlo yo científicamente, bueno, bien, y nunca lo he estudiado, pero bien, eso es una cosa perfectamente normal. ¿Quién me demuestra a mí de que ese sol es caliente? O sea, de que cuanto más acercas al sol, más calor tendría que haber, ¿no? Si ese sol es caliente. Mira lo que me estás planteando. Mira, las distancias de la Luna al Sol, hablando en términos de velocidad de la luz, es un segundo, 37 años luz. Pero mira, la distancia de la Tierra al Sol son 5,27 minutos años luz. O sea, que tú me digas que por moverse de aquí a aquí hace más frío, no tiene que ver con moverse de aquí a allá. Pero te pongo otro ejemplo mucho más sencillo y muy más casero. La electricidad. La electricidad no es una energía calórica. En cambio da calor. Pero tú cuando la tocas no te da calor, no te da luz, te da un calambre. Entonces esa energía se convierte en luz o en calor según lo que tú le metas después, según cómo, efectivamente. Entonces aquí pasa exactamente igual. O sea, según cómo los rayos del sol, que es una energía que se llama energía electromagnética, que se habla de ella, pero todavía no hay nadie que te pueda decir qué es exactamente. Porque la energía eléctrica sí sabemos lo que es, y la energía magnética también. Pero las dos combinadas, la electromagnética, no se sabe lo que es. Perdón. Pues no, bueno, sí, se sabe lo que es, pero entendámonos, no hay medición, no hay forma de medirla. El mismo Hubble está midiendo eso. Afortunadamente, afortunadamente hoy, conociendo la tabla periódica y consciente como se es científicamente, de que los elementos de que disponemos en la Tierra son los mismos elementos de cualquier parte del universo. Perfectamente los mismos elementos. La repetición del experimento simplemente garantiza que eso pase. Y no digo yo que soy absolutamente profano en ese sentido. Existe la energía electromagnética. Vamos inclusive reconociendo. Ahora tú me dices que no hace falta avales. Todo esto lo esgrimís constantemente como avales, que esto avala. No avala nada. Está avalando porque es que él está hablando de los peligros a los que se puede llegar si se sigue insistiendo en ese tipo de cosas. Podemos deducir que Eugenio es una persona consciente de los peligros de la humanidad, como muchos otros, pero es que es una persona que avisa de cosas que pueden pasar, como muchos otros, que ha previsto una cosa que han previsto miles de personas en el mundo, como muchos otros, por lo cual le admiro y le respeto. Ahora, de ahí, el salto lógico a que Eugenio hace eso, porque viene de los hermanos cósmicos, ojo, cosa que tampoco yo puedo negar. Lo que puedo negar es la bondad del mensaje de estas personas. Eso sí puedo dudarlo, por lo menos, si fuera verdad que viene un mensaje cósmico. Yo nunca he negado esto y debo recordarlo. Puede ser que algo esté influyendo en Eugenio, pero que es poco fiable. Yo lo que puedo decir es que es poco fiable. Pero eso ahí ya entramos en un problema de fe. Bueno, o sea, es un problema de creer, es un problema... Primero, no, vamos a ver, pero si es un problema de fe, no hace falta este programa, porque vosotros decís constantemente avales, este avala, el otro avala, tal científico avala, y esto comprueba. Entonces vamos a verificar luego eso a detalle y vemos que no se ha comprobado nada. Que en el fondo no se ha comprobado nada. No, sí se ha comprobado, porque tú estabas hablando, volvemos otra vez a la energía nuclear. Tú me estás hablando de que el año 45, creo que fue, Hiroshima y Nagasaki. Bien, desde ahí hasta la evolución que ha tenido la energía nuclear hoy en día, coño... ¿Pero qué es lo que no ha tenido evolución? En el año 45 vino radio de este tamaño. Bueno, claro, no era así de este tamaño. Pero si no digo que no, pero lo que es que no me dice nada. O sea, que Eugenio Vise en el 52... estaba hablando del peligro al que podríamos llegar si es que en un momento determinado seguíamos trabajando con esa energía nuclear. Es que no podríamos llegar. Lo que hay es ahora mismo en la Tierra, y tú lo debes saber porque tienes datos científicos, hay... armamento nuclear para poder destruir este planeta 20 veces. O sea, se destruye, vuelve a ser así 20 veces. Y no estamos hablando de 2 kilómetros cuadrados. No, pero si eso nadie lo pone en duda. Ahora, lo que debéis entender que Eugenio en el 52 diga que hay un gran peligro en la energía nuclear,
7 años después del lanzamiento de una de las atrocidades más grandes de la historia humana. Dice que hay un peligro si seguimos ahí. Metáis en círculos de Claro, es que... personas, porque ya la semana pasada con otras personas me pasó igual, nos pasó o mesmo. Modere. Exactamente, modere. Entonces, vamos a falar en castellano porque me parece que me entiendo moito mellor. Entonces, Mercedes Cortés, mejor, vamos a hablar pouco a pouco y ahora me toca a Mercedes. Bien, correcto. Ya, vale, Mercedes. Yo aquí simplemente quiero sí defender, no defender a Eugenio Siragusa, que no necesita que nadie lo defienda, ¿no? Pero yo quiero avalar su obra y yo como persona que lo he conocido directamente, que he visto una serie de experiencias con Eugenio Siragusa, con Giorgio Bongiovanni. Yo, Ismael, te hablo en plan de lo que yo siento estando al lado de Eugenio Siragusa, de lo que yo he sentido. Entonces, para mí, Eugenio Siragusa, su palabra, no te hablo ni como fanática, porque no soy fanática, eso lo aparto totalmente de mi vida, sino como persona consciente de una serie de hechos que he visto en mi vida a través de Eugenio Siragusa. O sea, un despertar hacia una verdad que me ha convencido, pero que no me ha convencido Eugenio Siragusa, sino que a través de lo que él nos ha enseñado durante sus largos 40 y tantos años, yo he visto, o sea, me ha demostrado a mí misma. Entonces yo creo realmente que Eugenio Siragusa está en contacto, sigue todavía en contactos y sigue en funciones con seres que vienen de otro mundo. Y eso es, él avala un mensaje que estos seres le dan. Estos seres no se lo dan solamente a él. Está Gorbachev, hay muchísimos jefes de Estado, muchos, y se ha demostrado. No, estamos en la palabra peligrosa, demostrado. Pero es que pero fue lo que hablamos una vez contigo, Ismael. Eugenio Siragusa tiene datos que te puede demostrar que todo eso es cierto. Entonces, en ese momento lo que debes de hacer... No, tú debes de ponerte en contacto con Eugenio Siragusa, que él está disponible para hablar contigo. ¿Te lo ha demostrado a ti? Yo he hablado, sí. Pero te ha demostrado a mí sí. ¿Por qué no das esos datos? Porque yo no los tengo. Yo no los tengo. Es que no creo que existan esos datos. Es que los tiene Eugenio Siragusa, están en su archivo personal. Si Eugenio Siragusa tiene esos datos y se los calla, está guardándose la herramienta fundamental para convencer a la humanidad de que su mensaje es auténtico y verdadero. Pero es que no se los cayó nunca. Pero entonces, ¿dónde están? Esos datos, él ha hablado con jefes de Estado, con jefes de gobierno a lo largo de sus 40 años. Pues los jefes de Estado saben que no le van a contestar. Es la humanidad quien le puede contestar. Y la humanidad no le respondió, Ismael, en 40 años. Pero si no ha presentado nada de eso. ¿Cómo que no? Si él ha presentado cantidad de pruebas y lo han metido en una cárcel. Han hecho un escarnio con él. Las pruebas, te digo la verdad, las pruebas pueden valer a nivel de vuestra fe. Eso que tú me estabas diciendo antes, que cambió tu vida, o que no voy a decir que cambió tu vida, o sea, sí, cambió mi vida, sí, lo puedo decir, cambió mi vida totalmente. Y todo eso, pues a mí me vale como una experiencia de fe de cualquier otra religión, y yo eso lo acepto perfectamente. Y a ti te vale... Pero nosotros no somos religiosos, Ismael. Hombre, tú no lo La religión está apartada de todo eso. Ojo, o sea, tú lo que me puedes decir que no es religión formal, pero vuestra relación con Eugenio es devocional. No, es absolutamente devocional. Es una forma que tú tienes de pensar hacia nosotros. No, hombre, es lo que veo yo lo que está escrito, el comportamiento con Eugenio, o sea, la trascendencia que tiene el mensaje de Eugenio. Es una persona a la que admiro, a la que respeto muchísimo. Sí, pero vamos a ver, Eugenio no es el maestro espiritual. Sí, y para mí... ¿Y cómo se puede tener un maestro espiritual sin tenerle devoción? Pero escucha una cosa, para mí es mi padre espiritual, porque me ha enseñado una serie de verdades que me las ha demostrado y a mí me han servido. Y las eso me vale, pero eso pasa con judíos, con coptos, con practicantes de santería, con practicantes de vudú, con practicantes de magia negra. Toda esa gente consigue una nueva experiencia y eso a mí me vale. Vuestra experiencia personal me vale como lo que es vuestra experiencia personal, pero de ahí al mensaje global, a lo que se trata de transmitir, hay un largo trecho y como una vez comentaba, hay muchas películas como esta. Hay que cambiar en el videocine y ver todas, y ver que son todas demasiado parecidas. También hay mucha gente que intenta echar por tierra todo lo que Eugenio Siragusa ha venido diciendo durante 40 años. Pues puede ser, y a lo mejor tenéis que aceptar que lo eche por tierra. Y tergiversan su mensaje. Ya no es que lo diga, es que tergiversan su mensaje. No, yo siempre me baso, afortunadamente, por si acaso, en lo que viene de la organización de Eugenio. A mí no me interesa lo que hable mal de Eugenio. Pero han tergiversado muchísimo su mensaje. La cuestión personal en eso no tiene ningún papel. Lo preocupante en todo esto es que vosotros creáis que lo que vosotros creéis es absolutamente asumible por todos. Y contemplando el desarrollo del movimiento de Eugenio desde, digamos, ya no digo el 55, desde el 73, 74 hacia aquí, por los patrones psicológicos de Schoenfeld y Kourakis, que fueron dos personas que estudiaron el tipo de movimientos mesiánicos que se están generando en la segunda mitad del siglo XX, reproducís todos los patrones, como todos los demás. Entonces sois perfectamente incasillables. O sea, tú te has dado cuenta que desde que desapareció la tensión este-oeste, se habla mucho más del peligro de los asteroides que del peligro de la bomba atómica. De los mensajes de Eugenio. O sea, es una readaptación del mensaje. Y el énfasis que ocurría en un lado ha pasado a otro lado. ¿O es que no había asteroides girando en el universo antes de que cayera el muro y se acabara la Guerra Fría?
había el mismo peligro que ahora, exactamente igual. Todos los días entran en contacto con la atmósfera miles de ellos. Lo que pasa es que el eje de la atención mesiánica tiene que variar porque el otro peligro, afortunadamente, nos creemos que ha disminuido y a lo mejor no es así. Pero es curioso que dices tú que hay que variar la atención del público de un eje a otro. No, yo no digo estudiar. Digo, es curioso que a raíz de ese cambio de este-oeste, como tú estás diciendo y tal, aparece este cometa que va a chocar o va a rozar, todavía no está la cosa como muy clara. Ni lo toca, a lo mejor. Contra el... Bueno, ojo, el mensaje que tenéis ahí dice que indefectiblemente ocurrirá. Sí. Pero indefectiblemente ocurrirá. O sea, aquí es donde Eugenio Siracusa se moja, que eso es lo que no acabamos de comprender. Él dice que va a pasar, o sea, él dice hace mucho tiempo, se le había hecho una pregunta, ¿qué son los cometas? Porque bueno, pues todos un poco, esa famosa estela que traen y tal, ¿qué es? El cometa parece ser que es un astro, bueno, un cuerpo celeste que se mueve recogiendo la... Sí, un zoide vivificador. Efectivamente, recoge, para que lo entiendan, la genética del sol macrocósmico, digamos, o sea, a ver cómo lo explico yo aquí, ¿no? O sea, la información genética, Dios, la recoge este objeto físico, porque de alguna manera es físico, también tiene su parte psíquica o su parte espiritual, digamos así. Y esa información genética la tiene que transmitir de alguna manera al patrón del sistema solar nuestro. El patrón de nuestro sistema solar es nuestro Sol, Helios, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Claro, si esto ocurriese contra la Tierra o contra el mismo Sol, habría o sea, algo que cósmicamente no entendemos. En cambio pasa en Júpiter, que fue un anterior Sol, o sea, antes de que este Sol joven saliese, Júpiter era un Sol que tiene un núcleo y tal. Entonces era aquí concretamente... Bastante discutible eso. Bueno, bien, aquí concretamente dice que en el mes de julio del año en curso, Júpiter retornará a su actividad creativa, cosmológica y cosmodinámica en relación con nuestro sistema solar, debido al zooide cósmico, ¿no? El impacto que tendrá el cometa tal. Podrá permitir la reactivación del antiguo Sol. O sea, ahí está diciendo que Júpiter era un Sol anterior a Helios. Sí. Entonces, esa información genética superior, de la cual ya llevo hablando hace muchísimo tiempo, de que va a haber un cambio genético, la genética GNA, o sea, con respecto a la DNA, que es la que ahora tenemos y tal, esa genética se va a producir, o sea, ese cambio de genética se va a producir ahora. Lo que pasa es que nosotros no lo notaremos, o sea, iremos notándolo. Va a haber una diferencia genética, sí, igual que hay una diferencia genética entre el hombre y los animales, o el animal racional y el animal irracional. ¿Cuál es la diferencia genética? Pues muy sencilla. Yo, si tengo un hijo, reconozco a mi hijo. Los perros o cualquier otro animal tiene un hijo y puede tener relaciones sexuales con ese hijo para procrear más hijos y no pasa nada. En cambio, para mí sería una barbarie, ¿no? El hacer el amor con mi hijo o con mi hija para tener otros hijos, ¿no? Es una barbaridad. Aparte habría un problema genético, ¿no? Y todos sabemos a dónde llegaríamos con esto. Entonces aquí pasa lo mismo, esa genética va a cambiar, esa genética se va a convertir, o sea, hay mucha gente que ya tiene esa genética, la GNA, que es una genética superior. Entonces lo que va a pasar es que en este choque va a haber esa información solar, y esa información solar va a dar lugar a que esa genética vaya en aumento y salga más hacia allá. Entonces, se supone que habrá gente que vaya más hacia arriba y gente que pues vamos a ver, esto que dices tú, que es un cuerpo doctrinal teológico, luego decís que no sois una religión. Sí, por favor, muy brevemente. Sí, luego decís que no sois una religión. Eso es un cuerpo doctrinal teológico de mucho cuidado lo que se ha expuesto aquí, científicamente inifasable, y como vuestro cuerpo doctrinal lo acepto. Dice aquí que es verdad, que esto ocurrirá, dice, es verdad, cierto y verdadero que en el mes de julio Júpiter recibirá la nueva genética. Si el cometa no toca a Júpiter, ¿la recibirán bien? Pero está dando por hecho de que... No, dice que es verdad que esto va a ocurrir. Yo aquí te dije que donde pone podrá. Hay un podrá, hay un podrá, o sea, no dice podría. Que podrá. Aquí podría decir, ello podría permitir la reactivación. No, podrá. Ello podrá permitir la reactivación del antiguo ser. Podrá es imperativo, Sol. Podría es posibilidad. Claro. Podría, pero podrá es imperativo. Es que va a ser. Va a pasar. O sea, sin cometa, o sea, el cometa no tiene que ver. Si el cometa no roza a Júpiter, va a pasar igual. Bueno, podrá hacerlo. Yo aquí lo que digo siempre... Mirad, el problema es el siguiente, para terminar y no quitarle más tiempo a Roberto en mi parte en este sentido. Sí.
El libro de Daniel, que es un libro del Antiguo Testamento que tiene posiblemente 3000 y tantos años de antigüedad, dice, el fin de los tiempos está próximo. Claro. No demores. Cósmicamente hablando. Hace 3500 años. Coño, pero es que cósmicamente Pero es que hablando, no se mide el tiempo 3500 años no es cósmico como nada. tiempo terrestre. Pues Entonces estamos hablando no, de los entonces dinosaurios. no os apuréis que la gente reencarnará y seguirá avanzando y seguirá progresando. No estéis metiéndole tanta caña al asunto No, no, porque esto no, puede no. ganar mucho tiempo. Yo solo hay una cosa que quisiera decirte, Ismael, muy cortita, y es que tú antes hablabas de que, por ejemplo, ¿qué estudios tenía Giorgio Bon Giovanni? Yo, honradamente, si creo en lo que Giorgio Bon Giovanni me está manifestando con sus estigmas, yo te puedo decir que si realmente estos seres son superiores en ciencia y en consciencia, que ellos pueden contactar, pueden elegir a personas de la Tierra para llevar sus mensajes. Entonces Giorgio Bon Giovanni no tiene por qué tener ningún estudio científico, como tú decías, ni pertenecer. Le basta simplemente con recibir la información que viene desde el cielo a la Tierra. Y para mí, te hablo como personalmente, para mí es mucho más importante esa información de esos hermanos mayores, de esos seres extraterrestres que se llaman, que todos los científicos juntos de la Tierra. Hombre, desde luego, pero tienes que partir de un hecho de fe. Tienes que partir de un hecho de fe. Sí. De dos hechos de fe. Uno, que Giorgio Bon Giovanni está siendo informado o interpenetrado o utilizado como canal por unos seres extraterrestres, y el segundo supuesto, que para mí es mucho más dudoso que el primero, es que estos seres sean realmente avanzados. Aquí en compañía de Mercedes Cortés, José Rodríguez e de Ismael Rodríguez. Eu antes me preguntaba, antes de falar de algunhas cousas, pois me preguntaba en que ha variado a vosa obra, ou en que ha variado vuestra obra. Vuelvo a hablar en castellano, porque desde el año 89, creo, 90, por ahí más o menos, empezábamos a hacer una serie de programas en otros medios de comunicación, como muy bien dijo antes Ismael Rodríguez, sobre vosotros, sobre la obra de Joaquín Siragusa, sobre Giorgio, Y ahora te encuentras con que el fin de una etapa, te encuentras con que Giorgio incluso investiga, ha hablado con los contactados, en fin, empieza a hacer una serie de cosas, fotografías de él por todas partes. Las tertulias en las cuales da conferencias pues parecen, y perdonarme, y que me perdonen los televidentes que me estén ahora escuchando por el fragmento, un gallinero populi, sigo mi opinión. Y entonces yo quisiera que abarcáramos esos temas, ¿no? Esas cosas que están ahí. Antes os encerfasteis en una pelea dialéctica intelectual, como diría Jesús Nava y Andy Caivantelo, pero bueno, ¿qué me puedes responder? Bueno, Muy brevemente, porque sí. nos quedan 15 minutos y quería que Ismael también comentara alguna cosa. Giorgio, durante más de 10 años, ha sido preparado para ser un instrumento de las potencias celestes. Entonces él se dedica a ir por el mundo, a llevar este mensaje, aportando los estigmas en su cuerpo, que son los estigmas que Jesús tuvo en su momento. Entonces, el que tú digas que hay un gallinero, eso es siempre lo que está en su entorno, son terceras personas. No quiere decir que Giorgio Bon Giovanni, ni tampoco te lo voy a permitir, por supuesto, que digas que es un gallinero todo lo que está en torno a él. Giorgio Bon Giovanni se dedica simplemente a dar el mensaje que recibe de las potencias celestes. En este caso es un instrumento del mismo Jesús. Perdona, te hago un inciso breve. Una persona que no tenga ni idea del fenómeno ovni, de lo que son los ovnis, etcétera, va a una cosa de estas y ve fotos por un lado, fotos por otro, ve vídeos por un lado, vídeos por el otro, y le parece un gallinero. Eso es lo que yo he querido decir. Bueno, no he querido ni mucho menos... Yo sí puedo Ahora, mostrar unas fotografías, si te voy a demostrar que si esto es un gallinero, si ver estas fotografías es un gallinero, pues entonces yo creo que no hay nada más que decir. Bueno, aquí se ve a Giorgio, el estigma en el costado y el estigma en una de las manos. Hay otra fotografía que yo voy a poner ahora, a ver si la puedo... Ahora, bueno, se ve a Giorgio, no se ve muy bien. Ahora, ahí está. Se ve con el estigma, o sea, los estigmas en los pies, en las manos, en el costado y en la frente. Ya. Y aquí se ve en esta más clara. Pues o sea, yo te preguntaría cómo puede investigar un hombre así, ¿eh? Con Pues mira, eso así, cómo puede irse a los congresos, meterse en coches, ¿cómo puede hacerlo? Yo tiene no una entiendo. explicación muy fácil. Él mismo, cuando recibió Y perdóname, Sí. vuelvo a decir mis palabras, no he llamado a Giorgio Gallina, ni mucho menos. No, bien. Me he llamado a la algarabía. Bueno, pero entonces tú mismo dices, es la algabaría, es la gente que está alrededor de Giorgio, Sí. no es Giorgio Bon Giovanni. Bueno, Giorgio se limita a dar un mensaje y después el que la gente lo admita o no lo admita, es lo que decía antes aquí José, ¿no? Que el cielo ofrece, nunca impone nada a nadie. Entonces Giorgio lo que está haciendo, está ofreciendo un mensaje del cual él es portador y después el que quiera admitirlo bien y el que no, pues será problema de cada uno. Y además, él mismo lo confirmaba, decía que él, si no fuera
por la fuerza que recibe de Cristo, la fuerza crística, él no podría jamás soportar el peso de esos estigmas. De hecho yo en este momento aquí no los tengo, pero ya los he mostrado muchas veces, hay testimonios y certificados médicos de psiquiatras, de psicólogos, de cirujanos, que se ha demostrado. Yo el año pasado estuve en Italia, en una conferencia, había una doctora que había investigado esa sangre que emanaba de los estigmas de Giorgio, es sangre humana, y ella misma decía que no tenía explicación, que no podía dar una explicación porque realmente es sangre de él mismo y la regenera automáticamente. O sea, es como, ella lo dio por hecho como un milagro. Entonces, si realmente, confirmado por él mismo, que él no podría soportar nunca el peso de este sufrimiento si no fuera por la fuerza que Cristo le da para poder llevar ese mensaje. Ismael Rodríguez, brevemente, y luego José Rodríguez, sí, por favor. Bueno, el valor de los estigmas ha variado mucho en los últimos años, desde que se pueden reproducir en laboratorio. Se puede hacer que a una persona le surjan los estigmas en un laboratorio, simplemente con un trance hipnótico profundo. Y tenemos casos tremendos, el de Otto Mühle en Alemania, 20 años con los estigmas, ansioso y deseoso de perderlos porque tenía mucho miedo de que la beatería se reuniera alrededor de él. No era una persona excesivamente creyente. También tenemos dentro del Islam muchos casos de estigmatizados, pero por supuesto, al ser musulmanes, no reproducen señales crísticas, sino las llagas de los sufrimientos del profeta, las heridas de batalla del profeta de Mahoma. Tienen un valor para vosotros, pero mirar, actualmente incluso la Iglesia, que en otros años hizo alarde de sus estigmatizados, ahora cuando ve un estigmatizado tiembla, porque hay una evidente relación, no quiero decir que sea el caso de Giorgio, pero tampoco lo puedo negar, entre disturbios psicosomáticos y la aparición de estigmas. Hay personas que le aparecen los estigmas y luego de ser sometidas a un tratamiento psicológico le desaparecen. Hay casos tan curiosos como el de personas que le surgen los estigmas y tienen un gran padecimiento y un gran sobrecogimiento personal. Y cuando le explican la naturaleza de los estigmas desaparecen. Yo no digo que Giorgio tenga los estigmas, es perfectamente creíble y perfectamente posible. No puedo creer que una persona en su sano juicio se hará de las manos, los pies, el costado y la cabeza. Ahora, la lectura que vosotros dais es una lectura, sin duda alguna, que no es la única. Y a lo mejor el equivocado soy yo, pero que como yo he visto reproducir estigmas en un laboratorio, hacer sangrar estigmas en un laboratorio, sé que pueden existir sin intervención divina, sin intervención de la divinidad, para nada. Matizar, Ismael, y si me permite, si podemos mostrar una fotografía a los televidentes, decirle lo que son los estigmas, porque a lo mejor muchos televidentes nos estarán viendo. Sí, bueno, los estigmas son la aparición de heridas generalmente sangrantes. Una de estas fotos que mostrábamos antes, si ustedes, bueno, explicadlo vosotros, no quiero yo ser aquí tampoco. Es la aparición, yo doy una explicación luego en la vuestra, si queréis, es la aparición de señales a nivel de la piel, a veces muy profundas, sangrantes. Ay, perfecto. Pueden ser estigmas permanentes, como es el caso de Giorgio Bon Giovanni, o estigmas que aparezcan periódicamente, mucho más increíbles y mucho más difíciles de entender, como son los de Teresa Newman, que aparecían únicamente los viernes y desaparecían totalmente luego. Sin duda alguna son una demostración impresionante, ¿no? O sea, el impacto de la aparición de los estigmas suele ser muy fuerte. Y si alguna vez tenemos oportunidad, traeremos al programa algún estigmatizado musulmán, de alguna rama musulmana de estas que hacen énfasis también en la existencia de estigmas, donde podréis ver lo impresionantes que pueden ser los estigmas en la espalda y a los costados. José Rodríguez o Mercedes Cortés, mostrando la fotografía esta, una de ellas, decir más o menos las características de Giorgio, años que tiene, a qué se dedicaba, todas esas cosas. Y no quiero que piensen los televidentes que le quiero hacer publicidad a Giorgio Bon Giovanni, tan solo estamos comentando una cosa, diría yo, humana. Bueno, Giorgio Bon Giovanni es un chico normal, como puedo ser yo, puede ser tú, cualquier persona, muy humilde, porque nosotros lo conocimos por casualidad, llamémoslo así, antes de recibir los estigmas, y quiero decir que él no ha cambiado en nada, excepto en los estigmas y en que ahora aquella humildad que lo caracterizaba la pone al servicio del cielo. Los estigmas le aparecieron el 2 de septiembre de 1989 por primera vez en la encina de Fátima. A los 2 años, o sea, se le aparecieron como 2 rayos de luz que salían de la encina y se le formaron como 2 heriditas muy pequeñas en las palmas, en las sendas palmas de las manos. Luego, exactamente 2 años después, el 2 de septiembre del 91, le salieron 2 cruces en los pies, y la explicación que hubo aquí fue que una de las cruces era la redención
y otra era la posible redención o el posible castigo. La cruz tanto serviría para salvar como para castigar. El tercer estigma le salió en el costado. Y por último, el cuarto estigma le salió en la frente, en forma de cruz. Simboliza, el del costado, bueno, sabemos que es la simbolización de la lanza del soldado romano, y el estigma en la frente, en forma de cruz también, es el símbolo de la corona de espinas. Y de momento, pues, no hay ninguno más. Aunque sí hay se habla de otro posible estigma en la espalda, que parece ser que cuando azotaron a Jesús, una de las heridas que más daño le hizo fue precisamente un latigazo que le cortó la espalda y parte del hombro. Entonces, cuando era obligado a llevar la cruz, lógicamente con todos los golpes que llevaba ese madero en el suelo, esa herida se iba abriendo y cerrando, macerándose y, bueno, estropeándose, y esa le daba mucho dolor. ¿Existe, Ismael Rodríguez, una mezcla entre Cristo, el Maestro, y esto que estamos viendo ahora? Y estos estigmas, como antes comentabas, de un musulmán. En fin, hay una cierta, por lo que estamos viendo aquí, que los oyentes o los televidentes están escuchando y oyendo, existe una mezcla, ¿no? Hay una relación, indudablemente. Brevemente, por favor. Giorgio está manifestando los estigmas de su fe inmediata, que es la fe cristiana. Si fuera sido un musulmán, es muy poco probable que hubiera mostrado unos estigmas cristianos. Lo curioso en todo esto siempre es la lectura del mensaje, ¿no? Lo que están explicando, que existen los estigmas. Yo realmente sí creo que él tiene los estigmas, ignoro la naturaleza, creo que son estigmas no provocados físicamente por él. Tengo que tener esa fe, porque si no sería un sinvergüenza muy grande, además estaría absolutamente chalado ya, porque andar sangrando por el mundo adelante así es una cosa muy seria y sanitariamente muy peligrosa. Ahora, las lecturas, en este caso, como digo, son múltiples. La teología de Eugenio va evolucionando también, va evolucionando. No es el mensaje de Eugenio de hoy el que era hace 20 años. Y está muy vinculado en este momento a lo que sería la teología católica de los años 50, 50 y tantos. En ese círculo podríamos decir que ubicaríamos el mensaje, haciendo mucho énfasis en la porción justiciera de Dios, cosa que actualmente la Iglesia pues va pasando a otro cariz, más que una justicia inferente al Padre, más bien una autojusticia, una autobúsqueda de la justificación personal. Existe un sincretismo, indudablemente, porque lo que primeramente era netamente cristiano, pues se ha empezado a contar también con otras aportaciones, como es la creencia en la reencarnación, como es la creencia de que la mayoría de los personajes envueltos en el movimiento siracusiano son reencarnaciones de personajes célebres, bien del Antiguo, del Nuevo Testamento, o inclusive de la India, de otras culturas diferentes, como es el caso de Eliel, que se afirma ser la encarnación de Krishna. En eso tampoco es único, porque pensamos que hay muchos Cristos reencarnados en el mundo. Judas Iscariote por ahora no ha aparecido ninguno, pero Cristos encarnados en el mundo hay muchas personas. En España tenemos cerca de 27 personas que reclaman esto, pero también en la India tenemos muchas personas que están reclamándose la reencarnación de Krishna. El cielo se ha vaciado. Sí, perdón. Mercedes Cortés, brevemente, nos quedan 5 minutos, me decían... Bueno, yo solo quería decir que realmente que si Jesús ha venido hace 2000 años y ha manifestado con sus milagros, con su mensaje de amor, de justicia, de paz, nadie le ha creído. Realmente hoy aún están buscando a aquel Hijo de Dios, o sea, no lo han encontrado todavía. Si realmente no lo han creído, yo solo puedo decir que Giorgio Bongiovanni, en lo que yo pienso, en lo que yo siento y en lo que yo creo, que es un instrumento de esas potencias celestes, es un instrumento de Jesús, y que realmente que puede pasar lo mismo, que puede que hoy mismo se manifieste Jesús y que sigan diciendo quién es este personaje. Bueno, yo quería nada más decir que, o sea, un poco hablar del tema de religión. Nosotros primero no estamos de acuerdo con la religión, porque la religión desune al hombre. Estamos viendo que en Yugoslavia, en la ex Yugoslavia, están, bueno, pues, todas las religiones se han enfrentado. La católica con la protestante, el budismo contra... O sea, todas las religiones están enfrentadas. Entonces, como tal, la religión no une, sino que desune, por un lado. Y segundo, fijaros en la unión de lo espiritual, que es importante. Antes hablaba aquí Ismael de Cristo y de Krishna. Fijaros que la raíz de la palabra Kris es la misma. Entonces eso lo único que quiere decir es una cosa, que Dios es uno, y digamos, sus destellos van apareciendo a lo largo de distintos movimientos
llamémosle religiosos, que no son tal, sino que son movimientos espirituales y que van dando un mensaje paralelo muy parecido, muy igual. Si no es verdad, que me corrija Ismael. Pero quiero decir que tanto eso, Cristo como Krishna, siendo las dos religiones opuestas, entre comillas, ¿no? Las dos vienen diciendo lo mismo. El profeta también dice lo mismo, ¿no? O sea, habla de amor, de paz y de justicia. Entonces, quiero decir, hay que buscar la relación ahí para ver realmente que Dios es uno, nos está dando sus perlas, y lo único que digo es llevemos adelante esas perlas, o sea, no las pisoteemos como podría hacer la piara de cerdos y comamos, o sea, cojamos esas perlas y saquemos ese producto. Olvidémonos de guerras personales. Yo creo que lo importante es decir, bueno, vamos a hacer el bien y vamos a dejar el mal, sin más. O sea, seamos budistas, maometanos, cristianos o lo que sea, o incluso creamos o no creamos en Giorgio Bon Giovanni, Eugenio Siragusa. Olvidémonos del mensajero, vamos a centrarnos en el mensaje. ¿Qué tiene de malo el mensaje? Nada, o sea, porque yo creo que lo que está es hablando eso, de paz, de amor y de justicia. Vamos a intentar llevarlo, pues empezando desde nosotros mismos, nuestros hijos, nuestros amigos y nuestras personas queridas. Y aquel que te da la bofetada, que la estamos recibiendo todos los días, todas las personas, en todos los sitios, pues vamos a perdonarle, o sea, excepto que te pases, y entonces ya después de haber puesto la segunda mejilla, pues vamos a dar más mejillas, ¿no? Bueno, gracias. Pues hemos hecho varios programas acerca de esto. Yo lo comentaba antes, aproximadamente 1 o 2 años hemos hecho programas con Ismael Rodríguez, con Mercedes Cortés, con José Rodríguez. Con Mercedes Cortés, José Rodríguez, si lo he dicho bien, porque al principio siempre me equivocaba, me acordaré siempre. Hemos hablado de Giorgio Bon Giovanni, les hemos enseñado a ustedes y a los que nos han podido oír, comentado las fotos de este hombre. Hemos hablado de Eugenio Siragusa, hemos hablado de Krishna, hemos hablado de una serie de religiones, hemos hablado, Ismael Rodríguez nos ha hablado de sus ideas con respecto a este tema. Han tenido incluso alguna tertulia en la cual pues siempre hay una buena discrepancia dialéctica, que son buenas, y yo les pediría como última cosa dar las gracias, por supuesto, a nuestro José Bocija, que anda por aquí, el hombre mirando que el programa tal, y como una pregunta y ya comentamos. Sí, perdón. No, lo último del vídeo. Sí, es verdad, lo del vídeo lo vamos a poner ahora cerrando el programa, si puede ser. Y este vídeo no es un ovni real, es una grabación que hemos hecho para que mucha gente vea que no es todo lo real lo que se ve. O sea, ojo, es una llamada simplemente al análisis. Yo soy un convencido de que existen fenómenos aéreos no provocados por el hombre, pero esto es simplemente para no llamar a la impresión fácil, al desenvolvimiento fácil en esto. Antes comentábamos en el intermedio con Pepín que Eugenio decía que había que usar el discernimiento. En eso tengo que estar absolutamente de acuerdo. Para que no se crean ustedes todo aquello que ven que puede ser un ovni, sino que investiguen, que no se crean lo primero que se les dice, lo primero que les dice el amigo, lo primero que les dice su vecino de enfrente, o lo primero que les dice incluso su mujer o su novia, vamos, que están los tiros por ahí. Ahí tienen el vídeo, que lo pueden ustedes ver y contemplar perfectamente, y además que a pie juntillas seguramente que habría alguna persona, y yo quizás el primero, que sí creería que eso verdaderamente pues era un ovni, porque tú eres muy crédulo. Yo no. Siempre es de bueno, pues. Y ahora, como último, una palabra que ustedes le dirían pues a los oyentes y a los televidentes. Una sola palabra. Bueno, Ismael Rodríguez. Una palabra, yo me voy a quedar con la de Eugenio, discernimiento. Bueno, continuamos. Mercedes Cortés, José Rodríguez. Primero que eso, que aprendamos a discernir e intentar llevar las cosas por el camino realmente que las tenemos que llevar todos. Bueno. Yo siempre digo lo mismo, o sea, eso, lo primero, es decir, no creamos todo lo que nos digan, investiguemos, analicemos, porque yo así lo he hecho, y bueno, pues aquí estoy. Muy bien. Nada más. Pues nada, dar las gracias, como decía yo antes, a esta gente, a estos amigos, que una vez dijo Ismael que éramos amigos todos, aunque con nuestras discrepancias y nuestros pequeños fallos, que los tenemos como seres humanos, y a ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo al otro lado de estas cámaras de pequeñas y locales de la televisión de Cerceda, no de la televisión de Galicia, ni mucho menos, pero bueno, a ustedes les hemos hecho llegar un tema, Eugenio Siragusa, Giorgio Bon Giovanni, Filippo Bon Giovanni, y otro tema también, la religión y esos dos Cristos que durante unos programas pues les hemos hablado. Muchas gracias, y gracias por estar al otro lado de las ondas. Gracias.